Cisjordania, gran parte de la población israelí cree que ese territorio les pertenece por una cuestión bíblica. Entonces encontramos a dos pueblos que dicen, este territorio me pertenece. Como hay uno que es muy poderoso, que es el Estado de Israel, que tiene el apoyo de la principal potencia mundial, que tiene un ejército de lo más poderoso del planeta, es el que controla, dice, yo mando acá. Y va avanzando y comiéndose lentamente el territorio palestino y llevando allí colonos, ciudadanos israelíes. ¿Cuánto hace que fue de Israel ese territorio? Bueno, si uno va a la antigüedad, no fue de nadie, porque los estados como nosotros los conocemos son estados modernos. Pero por lo menos según la Biblia, según el argumento israelí, 2000 años. Sí, pero eso es muy complejo de determinar, porque en el momento que Israel ocupa Cisjordania, en 1967, el principal argumento no era la cuestión bíblica. Eso lo explico en mi libro. En ese momento se ocupa esos territorios casi como una carta para negociar con el mundo árabe. Hasta 1967 los estados árabes que están alrededor de Israel no reconocían al Estado de Israel. Entonces Israel ocupa esos territorios y dice, yo voy a usar esto para negociar. ¿Ustedes quieren que nosotros nos retiremos? Reconózcannos. Lo que pasa que en esos territorios, principalmente en Cisjordania, hay algunos que son bíblicos importantes. Por ejemplo, dentro de la ciudad de Belén. Entonces Israel o en otra ciudad que se llama el Yalil en árabe, Hebrón. Israel los ocupa y dice, son nuestros. Y va construyendo casas y barrios para israelíes que va llevando ahí, quitándole territorio a los palestinos. Pedro, ¿no tiene solución el conflicto? A ver, todo problema entre seres humanos tiene solución. Para ¿sí? Eso ¿seguro? ¿Este no es el caso? Yo creo que sí. Ahora, para eso se necesita voluntad política y mucha racionalidad. A medida que el conflicto va teniendo cada vez más ribetes religiosos, es más difícil llegar a una solución racional. Y a medida que va teniendo más muertes, más resentimiento, sí, más dolor. Sí, pero las muertes, eso se puede resolver. La historia ha demostrado que más allá del dolor que provocan las muertes, hay pueblos que lograron la paz después de miles y miles de muertos. Es difícil cuando de un lado mueren centenares y del otro solamente 2 personas. Como en esta ofensiva militar de Israel en la Franja de Gaza. Es cierto, pero vos fíjate que en 1993, cuando se firmaron los acuerdos de paz entre israelíes y palestinos, el costo en vidas humanas ya había sido muy alto. Y de ambos lados hubo un apoyo masivo a los acuerdos de paz. Una curiosidad, ¿cómo se anima de todas maneras Hamás, con la modestia de su territorio, con la inmensa pobreza en la que viven, a desafiar un ejército tan poderoso que invade con sus tanques, con todo su poderío? Parecería que va a arrasar. ¿Cuál es la esperanza militar de Hamás frente a esa invasión israelí? Ellos saben que militarmente no pueden frenar al ejército israelí, sin embargo lo han frenado. La historia ha demostrado, Vietnam, Estados Unidos, Argelia, Francia y tantos otros ejemplos que podemos mencionar, que... ayudados por sus territorios. Aquí tenemos una planicie. Sí, es verdad, pero vos fíjate que Israel en más de una oportunidad intentó ocupar otra vez la Franja de Gaza o asesinar a sus principales líderes y prácticamente no lo logró. En el pasado sí, con algunos misiles, logró matar a algunos dirigentes palestinos, pero yo creo que los palestinos usan un concepto en árabe que es sumud, resistencia, y creo que se basan en la historia, en decir, nosotros vamos a resistir una ocupación porque estamos en nuestra tierra, nos podrán matar, nos podrán expulsar, pero no podrán echar a todo el pueblo, y van a seguir resistiendo. ¿Hay algún buen argumento para entender a Israel en este conflicto? Sí, un argumento que los israelíes usan de manera recurrente, que tiene que ver con la propia historia, las persecuciones a lo largo de la historia, el holocausto, la matanza de 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, que perdura en la memoria colectiva. ¿Pero los palestinos qué tienen que ver con eso? Bueno, esa es la gran pregunta, eso en primer lugar. Y en segundo lugar, que Israel usa la memoria del holocausto como un chantaje, como para decir, fuimos perseguidos, no nos pueden decir nada, aunque nosotros persigamos a otros. Y obviamente los palestinos se preguntan, ¿qué culpa tenemos nosotros que los persiguieran en Europa si nosotros estábamos acá? Y es una buena pregunta que los israelíes por lo general no tienen respuesta. En estos momentos en que estamos realizando el programa, quizás los tanques han invadido a la zona de la Franja de Gaza.
¿Cómo será este lunes? ¿Cómo será este martes, este miércoles? ¿Quiénes están ayudando de verdad en el conflicto? ¿Estados Unidos ayuda? ¿Egipto lo hace? Estados Unidos apoya al Estado de Israel de manera incondicional. Haga lo que haga el Estado de Israel. Solo le pide que mate menos. Solo le pide que sea más cauteloso, efectivamente. Las palabras de Barack Obama citadas por la prensa israelí en su mensaje al primer ministro Benjamín Netanyahu, que sean más cautelosos. Esto podría entenderse por la tremenda fuerza económica de la comunidad judía dentro de los Estados Unidos, presumo. No es solamente el peso de la comunidad judía, si bien hay un lobby judío pro-israelí muy importante, en el libro lo explico, tiene que ver con una visión estratégica de la región. El Estado de Israel es visto en Europa y en Estados Unidos como el único Estado occidental en el cual nosotros podemos confiar. El resto son todos árabes, bárbaros, musulmanes, en los cuales nunca se puede confiar. ¿Y el resto del mundo qué dice? Francia, Alemania, la Unión Europea. La Unión Europea ha tratado de participar en más de una oportunidad, pero el peso específico de Estados Unidos es muy fuerte. Por lo general no se quieren enfrentar a Estados Unidos y menos por los palestinos. Aunque es muy doloroso el tema, se disfruta cuando uno aprende. Y es lo que me ha sucedido a mí, seguramente a ustedes, amigos. Muchas gracias, Pedro. Gracias a vos. Pedro Brigger nos ha acompañado. Y después de la pausa, vamos al segundo tema de los prometidos en esta edición de Voces de Cambio. Hay nuevas palabras para cada generación. La mía ha transitado con algunas que se instalaron para siempre. A los jóvenes de nuestra América Latina especialmente, les pedimos atención al nombre BRICS, porque acaso, si todo sale bien, como pensamos, será una sigla que les acompañe para siempre. Años y años, décadas hablando de BRICS, los BRICS. ¿Qué son los BRICS? ¿Qué es esa palabra? Es la conjunción de los países que la integran. BRICS, la B larga por Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica. Son los países emergentes, las nuevas economías que en el mundo se destacaron con crecimiento, pero también con inclusión. Ha sido una revolución económica la que ocurrió en torno a ellos y ya permiten que el resto del mundo tenga beneficios. ¿Cuál es el beneficio? La multilateralidad, la multipolaridad de ese mundo que para nosotros, por ejemplo, en América Latina, siempre ha tenido un hilo conductor que es los Estados Unidos. Todo pasa por allí. Ahora podemos ir directamente a estas fuentes económicas tan pero tan importantes. El resultado inmediato es la creación de un banco de desarrollo con 50.000 millones de dólares de capital que empieza a funcionar en el año 2016. O sea que los BRICS significan una esperanza, fundamentalmente para los jóvenes del mundo. De ello nos vamos a ocupar acto seguido, a partir de la reunión que se celebró esta semana, que transcurrió en la ciudad de Fortaleza, en Brasil. La sede es Shanghái, rotativa cada 5 años entre los países miembros, pero con un detalle muy interesante en esta primera aparición en nuestra vida de los BRICS, que fue la invitación a la UNASUR. Escuchemos a los presidentes. Senhoras e senhores, enfrentamos hoje enormes desafios no plano global. A situação econômico-financeira internacional mostra ainda uma modesta recuperação, mas as condições sociais revelam que parte da humanidade está mergulhada em uma recessão que, na sua esteira, provoca o desemprego e agrava as dificuldades e as desigualdades sociais. Para avançar na direção de uma economia do conhecimento, foi dito que será necessário fortalecer a cooperação em matéria de educação, de ciência, tecnologia e inovação. Na mesma linha, foi enfatizada a necessidade de realizar uma articulação horizontal nos países BRICS. Proponemos una alianza entre el ya nacido Banco del Sur, que se reúne el 24 de julio en Buenos Aires. Ya están designados sus gobernadores, su estructura, entre el nacido ya Banco del Sur y el naciente Banco del BRICS.
Como resultado del encuentro, hemos firmado un significativo paquete de tratados bilaterales destinados a estimular la cooperación en diferentes esferas. En el centro de las conversaciones se encontraban las cuestiones económicas, ya que Brasil es un gran socio comercial. Además, Rusia está interesada en establecer los contactos con UNASUR bajo la participación de Brasil. Esta visita a Brasil es una oportunidad para reafirmar nuestro compromiso de continuar por el camino de la cooperación, una cooperación que debemos fortalecer aún más. El mundo necesitaba una nueva organización internacional financiera para acabar con los condicionamientos, con el sometimiento, porque lo que hacía el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional es como chantajear a gobiernos. Queremos desarrollo, busquemos libertad también, autonomía, soberanía. Y aquí los BRICS, en unión con UNASUR, pueden hacer muchísimo, tratar de buscar sistemas alternativos internacionales de pago, para que no tengamos que depender prácticamente de un solo país y las decisiones unilaterales de sus cortes. De eso se trata, de que no haya un solo sector del mundo con un dominio total de la economía, a los que siempre hay que recurrir. ¿Por qué no tener el Banco del Sur? Desde el 2012 viene hablando. Ya sería hora de que lo concretemos. Por cierto, 24 y 25 de julio vamos a tener una reunión de cancilleres muy importante, que puede ser trascendente para que definitivamente con un capital de 7.000 millones de dólares sea a ese Banco del Sur un ejemplo de lo que tomamos del Banco de los BRICS, lo que permita que los hegemónicos Estados Unidos y Europa ya no tengan tanto control sobre nosotros. De eso se trata. Y volviendo estrictamente a los BRICS, vamos a hacer una recorrida. Van a escuchar mucho hablar de romper con ciertas hegemonías. De eso se trata lo que hemos vivido en estos últimos días. Pero mucho mejor lo explican un diputado que sabe mucho de economía, que ha presidido bancos importantes, bancos cooperativos, el Credit Coop de la Argentina, actualmente diputado Carlos Heller, y un economista de los más importantes que en estos momentos analiza la actualidad de la Argentina y el mundo, en el que permanentemente estamos abrevando los otros periodistas para entender lo que sucede. Alfredo Zayat. El nuevo Banco de Desarrollo del BRICS va a servir para América Latina para mostrarle a los países de la UNASUR o del Mercosur que es posible hacer un banco de desarrollo, o sea, que es posible impulsar el Banco del Sur, que el sendero para lograr mayor autonomía financiera de los organismos financieros tradicionales como el Fondo Monetario y el Banco Mundial es posible. O sea, un banco de esta naturaleza, hay que explicárselo a la gente, no es el banco de la esquina, pero es un banco de desarrollo que son dotados de recursos por los propios estados para que con esos recursos se prioricen el financiamiento de determinado tipo de proyectos que desde luego forman parte de las políticas que se deberán acordar en el marco de los órganos de dirección de la nueva institución. No es que el Banco de Desarrollo BRICS va a tener a América Latina como el canal especial para dirigir líneas de financiamiento de infraestructura, porque yo creo que inicialmente